Si te digo que Poncio Pilato se arrepintió de su papel en la muerte de Jesús mucho después de la crucifixión, ¿qué dirías? ¿Sabías que Pilato escribió una carta al emperador romano Tiberio sobre Jesús, discutiendo sus milagros, su juicio, su crucifixión y, espera, su resurrección? ¿Qué dice exactamente la carta? Poncio Pilato discutiendo sobre Jesús. ¿Qué podría haberle dicho al emperador romano sobre la resurrección del Hijo de Dios? ¿También sabías que la carta contiene increíbles detalles sobre la apariencia de Jesús que ni siquiera se encuentran en los evangelios? De eso se trata este episodio. Discutir el contenido de esta carta y lo que dice sobre Jesús. Ahora quiero que juzgues por ti mismo mientras leemos partes de la carta que Poncio Pilato le escribió a César sobre Jesucristo. Poncio Pilato a Tiberio César, el emperador. Saludos. Ha aparecido en estos nuestros días un hombre de gran virtud llamado Jesucristo, que aún vive entre nosotros y de los gentiles, es aceptado como profeta de la verdad. Pero sus propios discípulos lo llaman Hijo de Dios. Resucitó a los muertos y curó todo tipo de enfermedades. Un hombre de estatura, algo alto y hermoso, con un rostro muy reverente, tal como los espectadores pueden amar y temer. Su cabello es del color de un castaño, lleno, maduro, liso hasta las orejas, de donde hacia abajo es más oriental y rizado, y ondea sobre sus hombros. En medio de su cabeza hay una costura o partición de su cabello, a la manera de los nazarenos. Su frente es clara y muy delicada. Su rostro sin mancha ni arruga, embellecido con un hermoso rojo. Su nariz y boca están tan formadas que nada puede ser reprendido. Su barba espesa en color, como su cabello no muy largo, pero bifurcado. Su mirada inocente y madura, sus ojos grises, claros y rápidos. Al reprender, es terrible al amonestar, cortés y de buen hablar, agradable en la conversación mezclada con gravedad. No se puede recordar que nadie lo haya visto reír, pero muchos lo han visto llorar. En proporción de cuerpo más excelente, sus manos y brazos son muy deliciosos de contemplar. Al hablar muy templado, modesto y sabio. Un hombre por su singular belleza que supera a los hijos de los hombres. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. Pero finalmente, el sumo sacerdote, movido por envidia en su contra, para quitarle la vida, recurrieron a mí con un acusador llamado Judas Iscariote, quien lo traicionó y con violencia lo llevó a mí, quien, al ser examinado por mí sobre la base de sus acusaciones, les respondió con mucha modestia y sin ninguna señal de renuencia. Aunque a veces estaba adornado con gran elocuencia, le pregunté qué religión era, y él respondió: «Oh, César, yo soy un rey, pero mi reino no es de este mundo». Entonces le pregunté si él era un dios, y él respondió: «Tú lo dices, porque yo soy la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor, la puerta». En medio de estos procedimientos, los grandes tumultos de los judíos luchando por derrocarlo, ordené que fuera crucificado según su ley. Y en esa misma hora en que fue crucificado, hubo oscuridad en todo el mundo. El sol se oscureció a mediodía, y las estrellas aparecieron en su brillo, y la luna, como si se hubiera convertido en sangre, falló en su luz. Siendo así oscurecido el universo, los muertos que yacían en sus tumbas se levantaron y aparecieron a muchos. De donde, al estar turbada mi mente, me apresuré a tomar agua y lavarme las manos de la sangre de esta justa persona, como nunca antes había habido. Al leer esta carta, parte del informe, una cosa que es manifiestamente notable es la gran extensión. Pilato pasó a describir a Jesús. ¿Por qué? La respuesta es simple. En ese momento no había dispositivos de captura de imágenes. Entonces, al describir a alguien de importancia, se presta gran atención a los atributos físicos de la persona. Con esta descripción, Jesús habría sido reconocido por el lector en persona o en otro informe. La carta dice: «Los acontecimientos recientes en mi provincia han sido de tal carácter que pensé que daría los detalles tal como ocurrieron, ya que no me sorprendería que con el tiempo puedan cambiar el destino de nuestra nación. Porque parece que últimamente los dioses han dejado de ser propicios. Estoy casi listo para decir: maldito sea el día en que sucedía Valerio Grato en el gobierno de Judea. Me pareció que, de todas las ciudades conquistadas, Jerusalén era la más difícil de gobernar. Tan turbulenta era la gente que vivía en el temor momentáneo de una insurrección para suprimirla. Solo tenía un solo centurión y un puñado de soldados. Le solicité un refuerzo al prefecto de Siria, quien me informó que apenas tenía tropas suficientes para defender su propia provincia. Una sed innata de conquista.
para extender nuestro imperio más allá de los medios para defenderlo. Me temo que será el medio de destruir nuestro noble imperio. Como puede ver, esas fueron las palabras de Poncio Pilato. Haga una pausa y reflexione sobre el significado de este pasaje. La comunicación de Pilato a César sugiere una revelación sorprendente. La defensa de Jerusalén descansaba sobre un solo centurión dentro de su cohorte, típicamente compuesta de solo unos pocos soldados. Valerio Grato, el predecesor de Poncio Pilato, expresó sus frustraciones con el gobierno de Judea. Consideraba que Jerusalén era excepcionalmente difícil de gobernar debido a la naturaleza turbulenta de su pueblo. Esto prepara el escenario para el siguiente relato de Pilato sobre la situación precaria que heredó. El relato de Pilato revela la insuficiencia de los recursos militares para mantener el orden en Jerusalén. A pesar del potencial de la ciudad para el malestar, solo tenía un solo centurión y un puñado de soldados. Esta escasez de tropas destaca la precariedad del control romano en la región y los desafíos de sofocar posibles levantamientos. Las aprehensiones de Pilato sobre las consecuencias de la sobreextensión y la insuficiencia de los recursos militares afectaron su proceso de toma de decisiones, incluido su manejo del juicio y la crucifixión de Jesús. Ahora volvamos a la carta de Pilato. Entre los diversos rumores que llegaron a mis oídos, había uno que atrajo mi atención. En particular, se decía que un joven había aparecido en Galilea predicando con una noble unción, una nueva ley en nombre de los dioses que lo habían enviado. Al principio, estaba preocupado por su intención de incitar al pueblo contra los romanos, pero pronto mis temores se disiparon. Jesús de Nazaret hablaba más como amigo de los romanos que de los judíos. Un día, al pasar por el lugar de Siloé, donde había una gran multitud de gente, observé en medio del grupo a un joven que se apoyaba en un árbol. Dirigiéndose tranquilamente a la multitud, me dijeron que era Jesús. Esto lo hubiera sospechado fácilmente. Tan grande era la diferencia entre él y los que lo escuchaban. Su cabello dorado y su barba le daban a su apariencia un aspecto celestial. Parecía tener alrededor de 30 años. Nunca he visto una cara más dulce o más serena. Qué contraste entre él y sus oyentes, con sus barbas negras y su tez bronceada. Está bien, detengámonos para comentar esto también, porque creo que esta es la única explicación registrada de la apariencia de Jesús en todos los documentos históricos. Este interés particular es la descripción de él como de cabello dorado y barba. En la versión anterior de la carta que leímos, hablaba de que Jesús tenía cabello castaño. Lo mismo. Sin embargo, la inclusión de este detalle plantea preguntas sobre su autenticidad. ¿Fue una adición hecha por escribas posteriores que copiaron el documento? ¿O Jesús realmente tenía cabello y barba de color más claro que sus contemporáneos? Hay quienes creen que esto es una adición de quienes copiaron este documento a lo largo de los años, pero no lo sabemos con certeza. Es ciertamente intrigante. Personalmente, realmente no importa. Ahora volvamos al informe piloto. Sin querer interrumpirlo con mi presencia, continué mi caminata, pero le indiqué a mi secretario que se uniera al grupo y escuchara. El nombre de mi secretario era Manalus. Era el nieto del jefe de los conspiradores, que acamparon en Etruria esperando a Catilina. Manalus era un antiguo habitante de Judea y conocía bien el idioma hebreo. Me era devoto y digno de mi confianza. Al entrar en el pretorio, encontré a Manalus, quien me relató las palabras que Jesús había pronunciado en nunca antes había escuchado en el pedo, ni en las obras de los filósofos nada que se pueda comparar con las máximas de Jesús. Uno de los judíos rebeldes, tan numerosos en Jerusalén, le había preguntado si era lícito dar tributo a César. Jesús respondió: «Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». Fue por la sabiduría de este dicho que le otorgué tanta libertad al nazareno, porque estaba en mi poder haberlo arrestado y exiliado en Ponto. Pero esto habría sido contrario a la justicia que siempre ha caracterizado a los romanos. El hombre no era sedicioso ni rebelde. Le extendí mi protección, desconocida quizás para él mismo. Estaba en libertad de actuar, de hablar, de reunirse y dirigirse al pueblo, y de elegir discípulos sin ser restringido por ningún mandato pretoriano. Pero esta libertad ilimitada otorgada a Jesús provocó a los judíos, no a los pobres, sino a los ricos y poderosos. Es cierto que Jesús fue severo con estos últimos, y esta fue una razón política, en mi opinión, para no controlar la libertad del nazareno. Les decía: «Ustedes son una raza de víboras. Se parecen a sepulcros pintados». En otras ocasiones se burlaba de las orgullosas limosnas del publicano, diciéndole que la poderosa viuda es más preciosa a los ojos de Dios. Diariamente se presentaron nuevas quejas en el pretorio contra la insolencia de Jesús. Incluso me informaron que le ocurriría alguna desgracia.
que no sería la primera vez que Jerusalén apedreara a quienes se llamaban profetas, y que si el pretorio rechazaba la justicia, se apelaría a César. Sin embargo, mi conducta fue aprobada por el Senado, y se me prometió un refuerzo después de la terminación de la guerra pártica. Siendo demasiado débil para reprimir una sedición, resolví adoptar una medida que prometía establecer la tranquilidad de la ciudad, sin someter al pretorio a una humillante concesión. Queridos espectadores, espero que hayan estado escuchando atentamente. Pilato sabía todo sobre Jesús desde hacía mucho tiempo, pero le permitió su libertad para predicar y moverse, porque no veía ningún espíritu rebelde en él. A pesar de la presión de los entonces líderes religiosos judíos, no encontró ninguna razón para procesar a Jesús hasta que se volvió conveniente para él. Fue solo cuando temió un levantamiento de los judíos y sabiendo que no tenía los recursos militares para afirmar el control, que sacrificó a Jesús. Entregó a Jesús por la paz de Jerusalén. Eso parece conmovedor. ¿No es así, dado lo que sabemos de la misión de Jesús? En cualquier caso, Pilato dudó en crucificar a Jesús, optando en cambio por entregarlo para sofocar el malestar político de la época y evitar posibles levantamientos. Claramente, Pilato era un oportunista. Solo le importaba su poder y autoridad. Puede que se haya lavado las manos muchas veces, pero la sangre del inocente perdurará para siempre. Sin embargo, estamos agradecidos de que nos haya dejado este mensaje. Ahora sabemos por una evidencia documental que Jesús realmente vivió y fue crucificado. Antes de finalizar este episodio, veamos una prueba más sobre Jesús de Pilato. Veamos lo que se ha convertido en la llamada piedra de Pilato. ¿Qué dice la piedra de Pilato sobre la crucifixión de Jesús? La piedra de Pilato, también conocida como la inscripción de Pilato, es un antiguo artefacto descubierto cerca de Cesarea Marítima en Israel. Es una inscripción dedicatoria en un bloque de piedra caliza. Es significativa porque proporciona evidencia arqueológica de la existencia de Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, mencionado en los relatos del Nuevo Testamento sobre el juicio y la crucifixión de Jesús. Hemos estado leyendo la carta de Pilato a César. Pero, ¿cuál es la evidencia de que Pilato existió? Bueno, este artefacto, la piedra de Pilato, prueba que Poncio Pilato fue de carne y hueso y existió en la época de Jesús. La inscripción en la piedra de Pilato dice: al divino Augusto, Tiberio Poncio Pilato, prefecto de Judea. Los líderes romanos tendían a verse a sí mismos como dioses, de ahí el apodo de al divino Augusto. Hoy sabemos que Cesarea Marítima está ubicada a lo largo de la costa mediterránea de Israel. Era una ciudad antigua significativa y un centro administrativo durante la época romana. La piedra de Pilato se encontró reutilizada en la escalera que conducía a un teatro en el sitio. Fue identificada por arqueólogos debido a la inscripción en latín tallada en el bloque de piedra caliza. En conclusión, juntas, tanto la carta de Pilato como la piedra de Pilato demuestran la existencia de Poncio Pilato, así como la historia del ministerio y la crucifixión de Jesucristo. También proporciona detalles sobre la apariencia física de Jesús que no se incluyeron en la Biblia.